Buenas noches tengan, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada, en donde con la escritura se decía que dentro de nosotros, de este cuerpo carnal, hay un cuerpo espiritual. Y dice así: el Hijo de Dios, siendo un espíritu, se refirió a su cuerpo como un templo, al decir: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. San Juan 2:19-21. Siendo un espíritu, y hablar así del cuerpo donde habita es correcto. Templo es un edificio, casa dentro de la cual se le rinde culto al Señor Jehová. El Señor Jesucristo, habitando dentro del cuerpo que le fue apropiado, rendía culto a su Padre Jehová. Por esto, para él, que es un espíritu, su cuerpo fue un templo. El apóstol Pedro llama a su cuerpo tabernáculo y dice: sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, 14 al 15. Tabernáculo fue una tienda dentro de la cual estaba el arca del testamento, un incenciario de oro, una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón y las tablas de la ley o pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Hechos 9, 3, 5 y Éxodo 26 del 1 al 14. Así pues, al decir Pedro que su cuerpo era un tabernáculo, tienda dentro de la cual estaba lo sagrado, la semejanza es correcta. Dentro del cuerpo, que es una tienda o casa, está el espíritu, lo sagrado, lo santo, como lo era San Pedro, y como somos nosotros los redimidos, pues como hijos de Dios somos espíritus. Él nos ha engendrado, nos ha dado vida. Y fue el Señor Jehová el que dio vida al hombre, y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida. Génesis 2:7. San Juan nos dice: mas a todos los que le recibieron dio la potestad de ser hijos de Dios, y a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entiende, no es la sangre la que nos da la vida, ni la carne, ni el hombre, es Dios, el Señor Jehová, el que nos ha engendrado y nos ha dado vida. Por esto somos espíritus y sus hijos. Su Hijo Jesús nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Juan 3:6. El Señor Jehová es Padre de los espíritus, y el hombre es padre del cuerpo. San Pablo lo dice. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hechos 2:9. Así pues, Dios nos ha dado vida engendrándonos, somos espíritus, y sus hijos e hijas, y los hombres han engendrado el cuerpo o la carne, y son padres. Permítanme. Y son padres de la carne, como lo dice San Pablo. Así que la secta de los testigos de Carlos Taze Russell mucho hierran al enseñar de esto. Vemos que la enseñanza religiosa acerca de que el hombre tiene un alma y que por esto es diferente a la bestia no tiene apoyo bíblico. Lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 66. Pues hermanos, resulta todo lo contrario. El testimonio de profetas y apóstoles es el que enseña que en el hombre o cuerpo Dios formó el espíritu. Zacarías 12:1. Que el Señor Jehová es Dios de los espíritus, de toda carne, de todo cuerpo carnal, porque son seres vivos, inteligentes. 1 Corintios 2:11, Romanos 8:16 y 7:22. Se enseña que es el hombre exterior y el interior, 2 Corintios 4:16 y Efesios 3:16. La Escritura enseña que el cuerpo es la habitación del Espíritu, con lo que el Señor Jehová lo ha cubierto y lo ha vestido. Job 10 al 11 y 4:18-19 y 2 Corintios 5:1. La Escritura enseña que si el cuerpo muere, tenemos un edificio, un cuerpo espiritual en el que habitaremos eternamente. Eclesiastes 12:7. Se dice que hay cuerpos terrenos y cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:35, del 35 al 38 y del 40 al 44. Se enseña que somos sembrados, sepultados en el cuerpo animal y resucitaremos en un cuerpo espiritual. Se enseña que este cuerpo que ahora habitamos será redimido, Romanos 8:23, será rescatado de la corrupción y de la muerte y transformado en un cuerpo espiritual. Cuando por Cristo este cuerpo corrupto sea vestido de incorrupción y este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, 50, 54. Así, el Señor redimirá nuestro cuerpo y lo rescatará
del estado de corrupción y muerte en que ahora está por causa del pecado, volviéndole su estado primitivo en que fue formado, incorrupto e inmortal, un cuerpo espiritual propio para habitación del Espíritu redimido y rescatado del pecado de la corrupción y la muerte. Todo esto será al ser resucitados o transformados. 1 Corintios 15:44 y 51:52. Esta es la obra del Hijo de Dios, redimirnos del pecado y de la muerte, y no solo al espíritu, también será rescatada su casa, su cuerpo espiritual que había perdido, pues el primer hombre, Adán, Dios lo hizo recto y justo, íntegro, honrado y santo, mas él buscó muchos males y fue hecho o creado a imagen y semejanza de Dios. Se entiende un espíritu habitando un cuerpo espiritual, incorrupto e inmortal y en santidad, como el Dios que lo creó, que le dio vida. Pero al pecar, murió por el Señor Jehová, porque dejó de ser su hijo, y su cuerpo se corrompió, se hizo mortal, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:28. Nosotros, como espíritus viviendo, estábamos muertos para con Dios. Nos había desechado como sus hijos por la maldad en la que habíamos caído, tanto del pueblo de Judá como del pueblo de Israel. El Señor Jehová ya no era nuestro Dios ni nuestro Padre, porque nos había repudiado. Hecha acepción de los que le fueron fieles y de la simiente de estos que permanecieron fieles a Jehová, de Abraham y su simiente, de ellos siguió siendo su Dios, su Padre, pero no de los que se corrompieron. Pero el Señor había dado promesa de redención, de rescate, rescatar lo que se había perdido. A eso envió a su Hijo a la tierra, primeramente al pueblo de Israel, hijos de Abraham. El Señor dijo a la mujer cananea del pueblo gentil: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 15:24. Permítanme. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. San Mateo 18:11. Y cuando envió a sus 12 apóstoles a predicar, les dijo: mas id antes a las ovejas perdidas de Israel. San Mateo 16. Cristo vino a salvar y a rescatar y a redimir lo que se había perdido. Se entiende
el hombre y su mujer eran del Señor. Mateo 8:22 y Efesios 2:5 y Colosenses 2:13. Jehová en el principio dice, eran del Señor Jehová en el principio, el hombre y su mujer, y al pecar murieron para Dios, y el Señor Jehová dejó de ser Dios de ellos, pues Dios es Dios de vivos, no de muertos. Mateo 22:32. Y la muerte pasó a toda la simiente de Adán, pues todos pecaron y murieron para Dios. El Señor Jehová dejó de ser nuestro Dios, y San Pablo nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose hacia Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 5:12. Todos murieron para Dios, y el Señor Jehová dejó de ser Dios de ellos, pues Dios es Dios de vivos, no de muertos. San Mateo 22:32. El Señor Jehová dejó de ser Dios de los espíritus que habían pecado por medio del cuerpo, pues recordemos que el Señor Jehová es Dios de los espíritus de toda carne. Números 27:16 y 16:22. Y al pecar dejó de ser Dios de ellos, y los negó como sus hijos, y los destituyó de la gloria de ser sus hijos. San Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23, dejaron de ser sus hijos los espíritus, pues Dios es Padre de los espíritus. Hechos 12:9, perdón. Pues Él como espíritu engendra espíritu y hace nacer espíritu. San Juan 3:6. Por esto es Padre de los espíritus. Él no es padre de un cuerpo carnal. Lo dice por San Pablo, que los hombres son padres de nuestra carne, se entiende, de nuestro cuerpo carnal. Hechos 12:9. Y esto concuerda con lo dicho por el Señor Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es. San Juan 3:6. Por esto, el hombre es padre de nuestro cuerpo. Tenemos ejemplo en Cristo. Él es Hijo de Dios por ser un espíritu. Es hijo del hombre por el cuerpo que habitó. Romanos 1:3-4. Y a todas estas sectas que son puros falsos cristos, falsos doctores de la ley, San Pablo los identifica diciendo: porque de estos son los que se entran por las casas, como ahorita, que andan predicando de casa en casa. Dice, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden
y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos. Segundo de Timoteo 3:6. Y es así, hermanos, como yerran muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos pastores, mucho más las pastoras, que ni siquiera tienen autoridad por nuestro Señor Jehová a enseñar, y van de casa en casa, llevando y arrastrando, como dice la Escritura, a gentes llenas de pecados, llevándolos más a la perdición por enseñar falsas doctrinas. Ellos creen salvarlos y se los aseguran, se los dicen que van a ser salvos. Yo no le digo a nadie que va a ser salvo. Va a ser salvo aquel que entienda la palabra de Dios, no porque yo se lo diga. Yo no soy nadie para decirlo, ni para otorgarlo. Yo solamente leo la Escritura, por la cual se nos aclaran todas las cosas. Cada uno lleva su carga, cada uno hace sus obras, cada uno abre su boca conforme a lo que hay en el corazón, como dice la Escritura. Y es así como todos juntos caminamos por ese camino angosto, buscando la puerta más estrecha para poder llegar a nuestro Señor. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Es cortita porque la semana pasada pues nos había quedado una parte. Dios los cuide, Dios los bendiga. Hoy no les voy a poner el himno porque se me acabaron. A ver si esta semana grabo algunos otros de nuestro libro de alabanzas para ponérselas en las enseñanzas como antes. Cuídense mucho, hermanos, y la próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga.